Damos la bienvenida desde la Academia Internacional de Sexología Médica a este nuevo webinar, para el cual contamos con el académico doctor Francisco Cabello, o Paco Cabello, que es el pasado presidente de la Academia Internacional, es un referente en materia de deseo a nivel mundial, que ha llevado una de las mayores investigaciones con respecto al deseo sexual en hombres y en mujeres de la historia, de la sexología, de la medicina sexual. Por eso era muy importante poder contar con él en este nuevo webinar que hemos titulado Diagnóstico, Estudio y Novedades del Tratamiento en las alteraciones del deseo sexual. Queríamos invitarlos a participar, contarles que el profesor Cabello va a hacer una disertación de 45 minutos, después destinamos 15 minutos finales para comentarios, preguntas, y el doctor me decía que cuando quieran intervenir, interrumpir y preguntar, lo pueden hacer. Estamos mediante el chat o mediante el sector de preguntas y respuestas de esta modalidad de Zoom, pueden intervenir y el doctor va a responder lo que se pregunta. Así que agradecer a todos la presencia y a todas, agradecer a Paco, que nos honra con su presencia y es el gran referente histórico en este tema de la academia y del mundo. Agradecer al Laboratorio Eurofarma y al Laboratorio Bayer, que siempre nos apoyan para tener este tipo de instancias, y no perder la oportunidad para poder invitarlos a todos y todas al Congreso de la Federación Latinoamericana de Sexología y Educación Sexual, que se va a desarrollar del 24 al 26 de noviembre en Valencia. En ese congreso vamos también a festejar los 25 años, hace 25 años que se conmemoraron, se declararon los derechos sexuales, y la Academia Internacional de Sexología Médica cumple sus 20 años, donde estamos preparando un curso a ser realizado junto con una reunión solemne de la Academia. Así que invitarlos a todos y todas y dejarlo con el gran protagonista de la jornada de hoy, que es el académico doctor Francisco Cabello. Esto va a quedar colgado en las redes de la Academia, así como en la página web. Así que damos la bienvenida y Paco, te damos la palabra. Muchas gracias, Santiago. Bueno, para mí, como siempre, un gran honor, pues, aparte de pertenecer a la Academia, poder participar en los cursos de formación y en las charlas que la Academia organiza, porque todo ello contribuye a que los profesionales y no profesionales del tema de la sexología implementen su herramienta a la hora del trabajo en una parcela tan importante para las personas como es la sexualidad, pilar básico de la salud mental y de la salud en general, ¿no? De hecho, el deseo tiene una serie de problemas a la hora de su estudio, ¿no? Fijaros, aquí tenemos los estudios que se han hecho desde 1887 hasta el 2016, ¿eh? Desde el 2016 hasta la fecha ha vuelto a bajar el nivel. Pareciera que hemos llegado al pico de estudio, por los pocos avances en el tratamiento y en el diagnóstico, pero hay algunas cosillas, ¿no? Y pareciera también que alguna gente pues desvía el foco desde la parte más academicista en investigaciones sobre variables que inciden en el deseo, que cada día conocemos más, pero muy poco a nivel clínico. Muy poco se validan las herramientas terapéuticas. De hecho, no hay estrategias claramente validadas en el tema del deseo, del tratamiento del deseo sexual hipoactivo de la mujer, que es una de las cosas en las que estamos trabajando en este momento y de lo que voy a hacer una aproximación en esta breve charla. A modo de introducción, esta es la definición del deseo en el DSM-4, definición que quedó zanjada por Lori Broto. Lori Broto, como sabéis, ya lo he comentado en otras ocasiones, es la coordinadora del grupo de trabajo del DSM-5. Ella creó un programa terapéutico de intervención en Female Sexual Dysfunction, o sea, como si no existiera una anorgasmia, no existiera un trastorno de la excitabilidad, no existiera un trastorno del deseo, o sea, agrupando todas las disfunciones sexuales en un programa terapéutico basado en el mindfulness, en 4 sesiones grupales, que la gente mejoraba, pero desde luego no es una herramienta que podamos usar en el día a día, porque no se trata de mejorar, se trata de solucionar.
¿Qué sucede a aquellas mujeres que tienen falta de deseo? Que enferman más, son menos longevas, se deprimen mucho más, en definitiva, su calidad de vida es mucho peor. El deseo sexual hipoactivo es un problema para el cual tenemos que buscar herramientas. La cuestión es que el Mindfulness Based Group es una técnica terapéutica donde, insisto, las mujeres mejoran en 4 sesiones, pero donde engloba todos los aspectos sexuales. O sea, es como si un neumólogo pues llamara, vamos a hacer un tratamiento de la tos, en vez de tratar, por un lado, el cáncer de pulmón, por otro lado, el EPOC, por otro lado, pues una fibrosis pulmonar, por otro lado, una bronquitis, por otro lado, una neumonía, ¿no? La cuestión es que como ella coordina el, el grupo de trabajo del DSM-5, pues se aunó el deseo con la excitabilidad, que es lo que se trabaja en su grupo terapéutico, y pasó a llamarse Sexual Interest Arousal Disorder, mezclando criterios de la excitabilidad junto con criterios del deseo sexual hipoactivo, tal y como si las mujeres no supieran diferenciar entre deseo y excitabilidad. En un trabajo que presentó en la academia el académico Eusebio Rubio, pues se veía que las mujeres no confunden el deseo con la excitabilidad, pero cualquier clínico, cualquier persona que se dedica a la práctica clínica, lo confunde mucho menos. Una mujer con falta de excitabilidad significa que yo acaricio a una mujer con falta de excitabilidad. Acaricio a mi pareja que tiene falta de excitabilidad, ¿no? Un trastorno de excitabilidad. Ella quiere tener sexo conmigo, pero cuando la acaricio no lubrica, no se excita, pero ella quiere tener sexo conmigo. Bien, trastorno de la excitabilidad. Trastorno del deseo. Ella no quiere tener sexo conmigo, no encuentra el momento para ponerse, pero sí se pone, lubrica y se excita. Totalmente distinto, ¿no? Eso lo ha tenido en cuenta la International Society for the Study of Women's Sexual Health y mantiene diferenciado el trastorno de la excitabilidad del trastorno del deseo sexual hipoactivo. De la misma manera que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el CIE 11 también mantiene de forma diferente el trastorno de la excitación con respecto al trastorno del deseo. Estas confusiones en los criterios sobre qué es deseo sexual hipoactivo, excitabilidad, probablemente sean una de las razones, no la única, por la cual tenemos esas cifras de prevalencia tan extrañas, ¿no? O sea, tan diferenciadas. Si nosotros estudiamos la hipertensión en Suecia, no es muy diferente sus cifras de prevalencia a la hipertensión arterial en España. Sin embargo, fijaros, el 80% de las mujeres suecas, según ese trabajo del 99, tenían falta de deseo, ¿no? Y teníamos una cifra alta dependiendo de dónde venía y de los criterios del país de donde venían y de los criterios que usaban los autores del estudio. También dependía de si hablábamos de deseo de corta duración, de larga duración, también dependía si teníamos en cuenta si la mujer con falta de deseo tenía distrés, se angustiaba o no. Y aquí tenemos un metaanálisis donde aproximadamente alrededor del 20-30% de las mujeres vendrían a tener falta de deseo. Por dar datos españoles, ya que hablo desde España, un 25% de las mujeres españolas están preocupadas por su sexualidad, o sea, 1 de cada 4, y el 27,1% lo que más les preocupa es el deseo. El deseo se entiende como un problema si causa distrés, o sea, si me angustia. Si yo tengo sexo 1 vez al mes, pero no me preocupa, pues si a mi pareja no le genera conflicto, pues estupendo, estamos muy bien. Vemos aquí, en este estudio reciente del 2020, cómo a medida que aumenta la edad, aumenta la falta de deseo, pero disminuye el distrés. Con esto tendríamos que combatir los que trabajamos en este campo, porque que aumente la edad va a bajar el deseo por una serie de cuestiones hormonales, por polipatologías. Es cierto que va a incidir una serie de factores, pero la edad en sí misma no es causa de falta de deseo. Pero a nivel cultural se entiende que con la edad baje, con lo cual no genera angustia. Pero insisto, la gente con falta de deseo enferma más, se deprime más,
etcétera, etcétera. Entonces tenemos que ver cómo corregir ese mito sociocultural de que el deseo baja con la edad y es normal. Es normal si tengo alguna patología concomitante que me lo inhibe, si no, no es normal. Curiosamente, todos estos trabajos que hemos visto de epidemiología no han tenido en cuenta, en la falta de deseo de la mujer, cómo era la relación con la pareja. Y claro, tenemos que ver que si la pareja no es adecuada, puede que no tengamos deseo y no es una patología. De todas formas, no voy a hablar de la etiología, no voy a hablar de las causas multifactoriales que inciden en el deseo, sino que voy a hablar del diagnóstico, que tal como decía el título, y el tratamiento. Una aproximación diagnóstica y de tratamiento a la falta de deseo. Bien. Entonces, ¿qué hacemos en consulta? Para diagnosticar una falta de deseo, no hace falta ser un lince de la sexología. Simplemente hace falta tener una buena historia clínica, un buen modelo de historia clínica, y sí debemos de ser capaces de diferenciar si estamos ante un deseo sexual hipoactivo, ante un trastorno de aversión sexual o ante un trastorno de la excitación sexual, que a veces van a llegar a consulta ya combinado con el paso del tiempo. Pero la falta de deseo ideal sería, o sea, cuando con respecto a épocas anteriores me ha bajado el deseo, me genera angustia, me genera conflicto y yo quisiera tener deseo, pero no puedo, no veo el momento, no tengo motivación, no tengo interés. O sea, bien expresado cuando la interacción entre el grado de excitabilidad neurofisiológica, la disposición cognitiva y los inductores de sentimientos y sensaciones sexuales con un inductor adecuado no conduce a ningún tipo de impulso sexual, de forma que la mujer no siente motivación para buscar placer. A esto podemos llegar con una historia clínica exclusivamente. En ocasiones, la historia clínica se nos puede quedar dudosa y debemos de recurrir, en nuestro caso, en el Instituto Andaluz de Sexología, lo hacemos siempre sistemáticamente, aunque haya asociaciones científicas que nos lo recomiendan, determinamos los niveles hormonales. Ya digo que en este consenso que se hizo entre 15 asociaciones científicas en el 2019, se dice que no se puede utilizar ningún nivel de corte en sangre para ningún andrógeno que diferencie a las mujeres con y sin disfunción sexual. Y eso es cierto porque no depende de los niveles que detectemos en sangre, sino de los niveles que actúen en la cabeza. Y depende mucho de la neuroplasticidad de cada persona. Pero no debemos de olvidar, con ser esto cierto, que los andrógenos van bajando con la edad. Por ejemplo, hay una reducción del 49% en esos márgenes de edad que veía en la diapositiva, y no debemos de olvidar que el 63% de la testosterona de las mujeres está ligada a la SHBG, o sea, está ligada a una proteína, y cuando está ligada a esa proteína, esa testosterona no es biodisponible, no funciona. Por tanto, en nuestro centro, Instituto Andaluz de Sexología y Psicología, a cualquier persona, cualquier mujer que entra con falta de deseo, le vamos a hacer una analítica para determinar los niveles de testosterona, para determinar los niveles de SHBG, para determinar las hormonas tiroideas, que tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo nos puede dar una falta de deseo, y por supuesto para detectar la prolactina, porque cualquier hiperprolastinemia, bien por un prolastinoma, bien por exceso de estrés que sube la prolactina, nos va a producir de forma natural una inhibición de la dopamina cerebral, del circuito de recompensa, y por tanto nos va a inhibir el deseo. Hay entrevistas clínicas donde la analítica no es necesaria porque por la propia analítica, o sea, por la propia referencia de la mujer
y la propia referencia de la pareja, se ve que hay un conflicto y que esa pareja no es un inductor adecuado del deseo, con lo cual no nos tenemos que meter en determinaciones analíticas, pero nunca va a estar de más analizar testosterona, analizar prolactina, analizar estrógeno. A algunas mujeres las bajadas de estrógeno van acompañadas de falta de deseo, en otras no. Así lo dice la evidencia científica, porque, insisto, depende mucho de la neuroplasticidad. La mejor forma para determinar una falta de deseo en un futuro, cuando las tomografías de emisión, los PET, las tomografías de emisión de positrones estuvieran al alcance, fueran baratas y estuvieran al alcance de todo el mundo, veríamos que una falta de deseo en el caso del hombre se caracteriza por una activación prefrontal izquierda. De la misma manera lo vemos en el caso de las mujeres. En la siguiente diapositiva os lo voy a poder explicar mucho mejor. O sea, el deseo sexual hipoactivo tiene una activación más débil de la corteza cerebral en el hemisferio derecho y una desactivación significativamente menor en el izquierdo. A ver, mientras más activado tenemos el sistema izquierdo, la prefrontal izquierda, mientras más activada la tenemos, que es con lo que procesamos los problemas, hacemos los análisis, resolvemos los conflictos. Mientras más activada está la prefrontal izquierda, menos deseo vamos a tener. Por lo tanto, no se pueden analizar las cosas en la cama, no se pueden resolver los conflictos en la cama. Es más, en la cama no se debería ni de pensar. ¿Qué implica que sea la activación más débil en el lado derecho? Pues eso puede representar una respuesta silenciada a las señales sexuales. O sea, si yo me activo ante un olor, ante un tono de voz, ante una forma con la cual me miran, pues si yo tengo activado el lado, si tengo muy activado el lado izquierdo y tengo solo levemente desactivado el derecho, esas pistas no las voy a detectar. Digamos que un futuro, en una época robótica futura, sería la emisión de positrones para determinar el deseo. Porque lo que tenemos claro, aquí os lo manifiesto en esta diapositiva, que para que haya deseo tenemos que activar el área ventral tegmental, el núcleo accumbens, el área medial preóptica e inhibir la corteza prefrontal izquierda. No tenemos a nuestro alcance hacer tomografía de emisión de positrones para detectar la falta de deseo. Entonces nos tenemos que valer de los cuestionarios y de la historia clínica. Estos son los cuestionarios que se han empleado en la falta de deseo. Tenemos todos estos cuestionarios, unos más útiles, otros menos. Y lo que es fundamental, por eso yo os pongo esta definición ahora, es que ninguno de esos cuestionarios tiene en cuenta el inductor externo del deseo. Ninguno de esos cuestionarios se atiene a la que para mí es la mejor definición del deseo, que es esta, a la que yo me atreví de Antonio Fuerte, a la que me atreví a añadir esto. O sea, falta de deseo es cuando una persona no tiene deseo teniendo una pareja adecuada. Porque nos pasamos el día, yo siempre cuento la misma anécdota, ¿no? Porque por desgracia la veo a diario. Señor que viene acompañado de señora y llega a consulta y dice, mi mujer nunca tiene ganas, mire usted. Y de la forma de decirlo, yo ya sé que no tiene ganas ni las va a tener. Porque con ese tipo de mendrugo, con esa forma de entrar y con esa cara de desprecio que mira a la mujer, no es un inductor adecuado de su deseo. Pues bien, con este motivo nosotros desarrollamos el cuestionario DESEA. Cuestionario DESEA, hemos visto una serie de cuestionarios ahora mismo. Ninguno controla cómo es la relación con la pareja. Algunos de ellos verifican el distrés, la angustia que genera la falta de deseo, pero la angustia que le genera a la mujer tener falta de deseo. En el cuestionario DESEA,
lo que pretendemos es ver el estrés interpersonal, o sea, qué angustia me genera la relación de pareja. Pues este cuestionario lo elaboramos con 22.000 personas, de las cuales 20.420 cumplían los criterios de inclusión y de las cuales 18.530 eran mujeres. Fue publicado en el 2020, publicado en el 2020. Como veis, tiene pues un alfa de compras rentable y es un cuestionario que nos permite ver los niveles de deseo de hombres, tanto de hombres como de mujeres. Todos los cuestionarios, menos uno de los que hemos visto con anterioridad, solo miden el deseo en mujeres. Bien. Pues nosotros, ¿cómo vamos a tratar el deseo? Pues ¿cómo vamos a diagnosticar el deseo? Pues vamos a hacer una historia clínica y vamos a pasar el cuestionario de deseo. ¿Y cómo vamos a tratar una vez que hemos diagnosticado esa falta de deseo? Pues primero hago una pasada muy rápida y resumida de los tratamientos que hay farmacológicos para el deseo. Sería lo más fácil. Alguien tiene falta de deseo, le damos una pastillita, ¡pum! Se acabó la falta de deseo. Ojalá eso fuera así de fácil, pero os cuento lo que tenemos en el mercado. Tenemos el Ablimil, o sea, tenemos mucha fitoterapia. Entonces, en teoría, esto que se vende en los hipermercados de América del Norte, pues estupendísimo para el deseo y solucionaría el deseo en el 80% de los casos, según lo que dice el panfleto, no llamo prospecto, el panfleto que lleva el Ablimil dentro. Se usa para el deseo la arginina, para que haya deseo ante un estímulo erótico, ante un inductor del deseo, yo tengo que liberar óxido nítrico neuronal. Y el precursor del óxido nítrico es la arginina. Entonces se vende arginina para potenciar el deseo. También es cierto que arginina hemos comido todos en el desayuno, sin falta. Hay cierta evidencia, la revista no tiene mucho factor de impacto, pero hay cierta evidencia de algunos elementos como la trigonela, que parece que va a aumentar el deseo. De la misma manera, hay cierta evidencia de que el tribulus puede potenciar el deseo. De igual forma, se ha visto que la damiana posee actividad antiaromatasa, con lo cual puede haber una mayor cantidad de testosterona y por tanto aumentar el deseo. O sea que tanto la trigonela como el tríbulo como la damiana pueden potenciar el deseo en teoría. Lo mismo que el ginkgo biloba, que se ha visto que tiene efectos positivos en el balance hormonal, ¿no? Y que también facilita la circulación tanto a nivel cerebral como a nivel de genitales. La evidencia no es muy consistente, pero por lo menos no tiene efectos secundarios y también se ha hablado de la maca, ¿no? Entonces, pues, es cierto que aunque la evidencia no es consistente con la fitoterapia, pues en cualquier terapia psicológica, en cualquier terapia sexual que usemos, utilizar al mismo tiempo cualquiera de estos elementos facilita el cumplimiento de la terapia por parte de las personas con falta de deseo. Estamos en una sociedad bastante medicalizada, vivimos en una sociedad donde se buscan resultados rápidos, las terapias son lentas, entonces la gente prefiere pues tomarse un fármaco y esto, que no tiene efectos secundarios, puede ayudar a decir, mira, hágame tal tarea y al mismo tiempo se toma tal cápsula, ¿no? De maca, de trigonela, de damiana, de ginkgo biloba, de tribulus, etc. Y eso nos puede facilitar la terapia. Otro elemento son la testosterona. Este es el consenso que se hizo en el 2019 y evidentemente, como podéis ver ahí, la testosterona en dosis similares a las concentraciones fisiológicas de mujeres premenopáusicas, esto es, a una dosificación que emule
los 300 microgramos día que produce una mujer premenopáusica de testosterona, 300 microgramos día, pues va a mejorar el deseo sexual, la excitación, etcétera, etcétera. Con un nivel de evidencia tipo 1, grado A. Posteriormente, en el Current Opinion, que ya sabéis que, bueno, os lo cuento por si no lo sabéis, es una revista donde se publican revisiones muy sistematizadas, está claro que la testosterona en dosis similares a las que hay en la premenopausia, o sea, este trabajo viene a reivindicar lo que había dicho el consenso anterior de 2019, y se me ha olvidado poner un trabajo que ha salido en el 2021, donde se habla, contradice otros trabajos anteriores sobre testosterona en mujeres premenopáusicas, y donde pone de manifiesto que la testosterona en premenopáusicas pues también puede ir bien. La cuestión es que aquí tenéis una gráfica de cómo mejora el deseo, la testosterona, con respecto al placebo. De la misma manera, la prasterona, la dihidroepiandrosterona, en España no la tenemos. Creo que en los países que están conectados tampoco, pues en teoría esto fue un trabajo que se presentó en Chicago en el 2009, pues iría bastante bien. Aquí lo que sí tenemos es la prasterona intravaginal. Son unos óvulos que es muy conveniente su uso al menos una vez cada 6 meses en la posmenopausia, y como veis mejora el deseo, la excitabilidad, la lubricación y el orgasmo. De la misma manera, los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos van a ser una herramienta buena en la posmenopausia para mejorar el deseo. Como vemos, la tibolona en el trabajo de Denillan en el 2008 pues era, comparado con el placebo, un elemento fundamental para la mejoría del deseo. Recientemente el académico Franklin Spitia ha hecho una revisión muy sesuda sobre todo lo que es sobre el tema, ha sido publicada recientemente en este mismo año, y se pone de manifiesto cómo la tibolona pues mejora el deseo. El lasofosifene también lo mejoraba en trabajos preliminares, pero la FDA solo lo aprobó para el hueso y no para el deseo. Tenemos el ospemifeno, otro modulador selectivo de los receptores estrogénicos, cuya indicación fundamental es la atrofia vaginal, pero vemos cómo mejora el deseo, la excitabilidad, la lubricación, etcétera, etcétera, e incluso la disminución del dolor. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el Instituto Andaluz de Sexología respecto a la hormona? ¿La usamos? Sí. La usamos en la posmenopausia y la usamos también cuando hay altos niveles de SHBG, cuando hay deseo sexual hipoactivo sin problemas de pareja y necesitamos una ayuda adicional, y en el trastorno de excitabilidad a demanda. Porque ya sabemos, hay evidencia científica, que usada la testosterona de 4 a 6 horas antes de una relación sexual aumenta la excitabilidad. De la misma manera, llevamos un tiempo usando la dihidroepiandrosterona vaginal, o sea, la prasterona en óvulos, con resultados satisfactorios. En Estados Unidos y en Canadá está comerciada la flibanserina, que disminuye la serotonina, aumenta la dopamina y aumenta la norepinefrina a nivel cerebral. Por tanto, desde el punto de vista neurofisiológico, es un fármaco que sería ideal para el deseo. Aunque vemos que los resultados no son sorprendentes con respecto al placebo, tengo que decir que todos los trabajos que examinó la FDA, los endpoints dan positivos, o sea, los resultados finales dan positivos. Lo que sucede es que nunca tuvieron en cuenta la relación de pareja, que es en lo que yo quiero insistir y voy a seguir insistiendo a continuación. Si cogemos a una mujer que tiene una mala relación de pareja y no tiene deseo, lo cual es lógico, le metemos fibranserina en vena, va a seguir sin tener deseo mientras no tenga una pareja adecuada. Esto se nos tiene que meter en la cabeza. Esto se publicó en el Consultation on Sexual Medicine, que se hizo en el 2015, que son los efectos del bremelanotide. El bremelanotide tiene la ventaja de activar el núcleo arcuato y todos los
todo el sistema de la melanocortina, o sea, el sistema del placer, ¿no? Y fue aprobado por la FDA el 22 de junio del 2019 el Vilesi. Este fármaco, al cual está aprobado en Estados Unidos, yo personalmente, hasta ahora, por su forma de administración, no le veo mucho papel, pero una opinión personal, ¿no? Este es un fármaco autoinyectable. Entonces, que en teoría activa el deseo sexual, esto está claro, hay evidencia de eso, pero que la mujer se lo tiene que pinchar 45 minutos antes de tener relaciones. O sea, yo digo, hoy es viernes, mañana no trabajo, yo soy mujer, digo viernes porque está indicado en mujeres. Mañana no trabajo, entonces voy a hacer que, voy a poner un pinchacito y cumplo con Manolo. No lo veo del todo, pero pudiera ser. Lo malo que le veo a este fármaco es que puede ser Manolo el que lo compre y decirle, mira, María, esta noche toca que te pinche. Entonces, a ver si generamos una nueva forma de maltrato con el Vilesi. Pero vamos, no quiero entrar en este debate ahora. La cuestión es que esto es un autoinyectable que activa el deseo sexual y se puede poner un máximo de una dosis cada 24 horas y solo 8 por mes. Tiene como efecto secundario náusea, bradicardia, latidos lentos, aumento de tensión, visión borrosa, etc. La mezcla, el bupropión y la mezcla de bupropión, el bupropión solo y la mezcla de bupropión con trazodona, bupropión es un agente prodopaminérgico. A alguna gente la pone muy nerviosa porque libera dopamina y noradrenalina, básico para el deseo. Por eso se emplea la falta de deseo con éxito. Pero como alguna gente la pone nerviosa, pues ha sido buena idea añadirle la trazodona y los resultados de la unión con la trazodona son mucho mejores. Pues bien, cuando se hace, estos son un resumen de los fármacos que tenemos. Cuando se hace un examen de un metaanálisis de los fármacos que se emplean para las disfunciones sexuales femeninas en general y para el deseo en particular, pues de los fármacos que tenemos, lo que se demuestra que lo mejor es el placebo. Por tanto, hasta hoy, hasta el momento actual, aunque hay medicamentos que ayudan, lo fundamental es la terapia sexual. Y la terapia sexual, hay una serie de modelos terapéuticos, ninguno está validado, hay publicaciones acerca de cierta eficacia y tal, pero no hay validación como tal, ¿no? Bien, pues os voy a contar, están todos esos trabajos, y yo ya dije al principio de la charla que voy a contar qué es lo que hacemos nosotros, qué es lo que hacemos en el Instituto Andaluz de Sexología y Psicología. Bueno, pues lo que hacemos es una historia clínica, ya he dicho que en algunos casos su analítica hormonal correspondiente, y pasamos el cuestionario de SEA. El cuestionario de SEA nos diferencia deseo sexual, aversión sexual y estrés interpersonal. Estrés interpersonal es la palabra bonita de mi pareja no me atrae, mi pareja me maltrata, mi pareja me agobia, ¿no? Bien. Entonces nos podemos encontrar con una serie de combinaciones de las que voy a dar las más importantes y frecuentes, ¿no? Que nos da, pasamos el cuestionario, hemos hecho la historia clínica y resulta que tengo un deseo hipoactivo moderado, que es lo que equivale esta gráfica, sin aversión al sexo y sin problemas de pareja. O sea, un deseo sexual hipoactivo puro. Bien, ¿qué hacemos? Estupendo. Esto lo vamos a solucionar con casi toda seguridad. Pues potenciación de la erotofilia. Potenciación de la erotofilia lleva un componente motivacional donde le enseñamos a la persona en cuestión las ventajas del sexo y le enseñamos los trabajos donde pone que hay menos riesgo cardiológico, menos riesgo de depresión, mejora del sueño, mejora de las defensas, menos posibilidad de padecer ceguera y sordera. O sea, toda la evidencia que existe acerca de las ventajas de las relaciones sexuales, ¿no? Como
aspecto psicoeducativo, motivacional, para que integre el resto de las tareas terapéuticas que le vamos a mandar, ¿no? Vamos a trabajar las fantasías sexuales, vamos a pedir que haga lectura erótica y vamos a pedirle que vea imágenes eróticas antes de dormir, porque se ha comprobado que ver imágenes eróticas antes de dormir facilita la presencia de ensoñaciones eróticas que aumentan el óxido nítrico neuronal y facilita la amplitud del pulso vaginal, esa que todas mujeres tenéis cuando se alcanza la fase REM del sueño. Aparte de eso, sumamente importante, tenemos que hablar con el inductor del deseo, o sea, con la pareja, sea hombre o sea mujer. Cuando estamos hablando de deseo femenino, tenemos las mismas pautas para mujeres hetero como para mujeres lesbianas, que también se nos presentan en consulta. Entonces, disminuir la demanda de ejecución significa que la pareja deseante no puede estar reclamando permanentemente a la otra. O sea, tiene que ser la persona menos deseante de la pareja la que inicie las tareas. A la pareja que tiene bien el nivel de deseo, le vamos a enseñar técnicas de seducción, nunca están mal, técnicas de reforzamiento de la pareja, le vamos a mandar tareas de comunicación y, por supuesto, el apartado trabajar inductores externos del deseo. Si yo no le estoy atrayendo a mi pareja, pues sería conveniente desde un cambio de imagen, desde un cambio de perfume, desde un cambio de actitud. O sea, vamos a trabajar un poco de cambio porque tal como estoy, mi pareja no tiene la motivación suficiente para activarse por lo visto, ¿no? Entonces, esta sería la primera parte. Tenemos que coger un ritmo de autoestimulación. La mujer tiene que generarse su propio deseo. Por puro condicionamiento operante, se tiene que entrenar en fantasía, se tiene que autoestimular hasta llegar al orgasmo y coger un ritmo para potenciar su ritmo personal. No se puede mantener el deseo si, por ejemplo, una mujer en la posmenopausia pierde el deseo, como no mantenga un ritmo. Vamos a imaginar que su pareja está de viaje o que no tiene pareja, va a perder el deseo si no mantiene un ritmo de autoestimulación de 2-3 veces por semana. Incluso puede entrar en una atrofia vaginal. Puede entrar en una atrofia vaginal que va a necesitar tratamiento con oxemifeno, con prasterona o con una serie, con terapia hormonal sustitutiva, etc. Entonces hay que mantener un ritmo. Pues tenemos que conseguir primeramente ese ritmo. Y una vez que hemos conseguido el ritmo, entramos en recondicionamiento orgásmico. O sea, la mujer se tiene que masturbar con una fantasía. Cuando está a punto de llegar al orgasmo, introducir a la pareja en esa fantasía. Ese sería el esquema. Después, en pareja, pasaríamos a la erotización sexual, o sea, masaje con intención paradójica, un masaje erótico sin intencionalidad excitatoria. Si esa parte va bien, introducimos la erotización genital, masaje sin intencionalidad, pero introduciendo los genitales. Luego incorporamos las fantasías a ese proceso de masaje, ahí ya estamos incorporando la excitación y pasamos a la erotización orgánica con fantasía. O sea, primero un tiempo de masaje y después juego erótico compartido, terminando la mujer con autoestimulación. Se trata de que en esta tarea coja un ritmo, una rutina como la que había cogido con el ritmo de autoestimulación, pero en compañía de la pareja. Y cuando llevamos al menos un mes en esa situación, ya pasamos a relaciones libres programadas por el menos deseante. Si el origen era este, con mucha probabilidad vamos a tener éxito en la terapia.
Por el contrario, si tenemos un deseo sexual hipoactivo sin aversión al sexo, pero con problemas de pareja, ¿eh? Entonces no podemos usar una terapia como la que hemos visto antes, ni muchísimo menos. Podríamos condenar a la mujer a una aversión. Y esto está pasando hoy día, porque no lo estamos teniendo en cuenta. Y si una mujer tiene falta de deseo, no encuentra el momento de ponerse. ¿Por qué no encuentra el momento de ponerse? Porque es que su pareja no es un inductor adecuado. Entonces realmente es que realmente no es un problema, es un problema de pareja. Si le ponemos a hacer masaje con esa persona que a ella no le estimula para nada, lo que vamos es a generarle una aversión. Y vamos a tener además un fracaso terapéutico. Fracaso terapéutico es lo de menos, lo malo es la evolución de esta mujer, ¿no? Porque encima no quiere hacer los masajes, no quiere hacer la erotización, la pareja la va a forzar, le va a decir que no pone interés, etcétera, etcétera. Entonces, en estos casos tenemos que hacer una potenciación de la intimidad, usando cualquiera de estos programas terapéuticos. A mí me gusta mucho el programa de la Betty McHenry, que hay un paquete de comunicación, o sea, técnicas para mejorar la comunicación de la pareja. Nosotros concretamente empezamos por el manejo de la ira. No se puede tener sexo si nos estamos enfadando todos los días. Si nos estamos enfadando a diario, a veces más de una vez al día, eso no conlleva deseo. Entonces lo primero que tenemos es un paquete terapéutico a nivel psicológico para controlar la ira. Tenemos que manejar las relaciones de poder asimétricas. Si mi pareja lo decide todo, había un autor, Vicent Marqués, que dice, ningún mayordomo admira a su jefe. Tenemos que estar en una relación de equidad. Si no, voy a terminar haciendo un rechazo de la persona que me oprime. Y tenemos que trabajar la intimidad relacional. O sea, tenemos que aprender a analizar qué es lo positivo de nuestra pareja. Porque a veces tenemos la tendencia de quedarnos exclusivamente con lo negativo, ¿no? Pues este paquete es el que tenemos que emplear cuando se dan una circunstancias de este tipo. Por el contrario, si lo que se nos presenta es, como vemos en este caso, un deseo sexual hipoactivo con una aversión grave sin problemas de pareja, entonces estaremos en lo que Schober y lo Piccolo llamaban la aversión al sexo como un proceso terminal del deseo hipoactivo. Para estos autores, la aversión al sexo siempre era la parte final de un deseo sexual hipoactivo. Sin embargo, para Kaplan, este libro es recomendable a pesar de lo antiguo para todo el mundo, sin embargo, para Kaplan, solo 1/3 de las aversiones al sexo era la parte final de un deseo sexual hipoactivo. O sea, hay que tener en cuenta que yo puedo tener una aversión al sexo, o sea, darme asco tener relaciones con mi pareja, pero sin embargo desear tener relaciones con mi pareja. O sea, yo quiero a mi pareja, estoy enamorada de mi pareja es un estímulo adecuado, pero cuando me pongo el propio olor sexual me provoca un rechazo. Fijaros que cuando hicimos el cuestionario de SEA, en los últimos 6 meses habían presentado asco al sexo un 18,33% de las mujeres y habían somatizado, o sea, habían tenido náusea ante la relación sexual un 13,39% de las mujeres. Si tenemos una aversión al sexo, el trabajo terapéutico es distinto. Tenemos que hacer potenciación de la erotofilia, tal como hemos hecho en la falta de deseo, eso sí. Tenemos que hacer una exposición primero en imaginación y después en la práctica con la pareja, y tenemos que expresar especial atención al olfato, porque el olfato es fundamental en la aversión. Entonces nosotros, el Instituto Andaluz de Sexología, mandamos masajes de nariz. No decimos el por qué hasta después, pero cuando hacemos la erotización sensual, el masaje, pedimos que además hagan masaje de nariz para que se expongan a los olores y también para que vayan cargando sus memorias de placer de olores. Porque
para tener excitabilidad, para tener deseo, nosotros tenemos que tener memorias de placer que hemos ido acumulando a lo largo de nuestro desarrollo. Cuando alguien huele de una manera como alguien que olí previamente, aunque yo no sea capaz de hacerlo consciente, me voy a activar. Pero si nunca he olido a nadie, o por el contrario he tenido un trauma que me corta las pistas, esto que he dicho, se me activa más el cerebro derecho y no detecto las pistas, entonces lo primero que tengo que hacer es rellenar las memorias y además exponerme para evitar el rechazo. Como gran parte de la gente con aversión tiene trauma importante, pues entonces tenemos que tratar el tema del trauma. Nos podemos encontrar muchas combinaciones, estoy dando la relevante. Podemos encontrar con una persona que no tiene deseo sexual hipoactivo, pero que tiene una aversión leve sin estrés interpersonal. En este caso, sí vamos a usar la terapia del deseo normalmente, pero en este caso donde no hay deseo sexual hipoactivo y la aversión es leve. Si nos encontramos con un deseo hipoactivo leve, aversión leve, pero estrés interpersonal, aunque sea leve, en el momento en que hay el más mínimo estrés interpersonal, tenemos que emplear la estrategia de potenciación de la intimidad. En definitiva, para llevarnos a casa, nosotros tenemos que tener presente que para que haya deseo hay que tener un inductor adecuado. Entonces una mujer no tiene falta de deseo si la persona con la que está no es adecuada. Ahora vamos a suponer que esta mujer, pese a todo, quiere persistir con ese señor, que ahí tenemos que valorar qué nivel de dependencia emocional hay, cuánto de mal le puede hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Pues si vemos que la relación de pareja no es mala, no una relación que lleve al maltrato, etcétera, etcétera, pues vamos a tirar por potenciación de la intimidad. Nos tiene que quedar claro que el tratamiento del deseo sexual hipoactivo es totalmente diferente dependiendo de esto que hemos llamado estrés interpersonal, en términos de calle, problemas de pareja. Y desde luego, esto es lo que hemos emprendido ahora, es intentar validar la terapia, o sea, ver si esta propuesta terapéutica realmente, que en principio está yendo bien, estamos clasificando los casos, pues se confirma en base a la evidencia científica que es una terapia adecuada para ese problema que sufren tantas mujeres en el mundo, la disfunción sexual más frecuente, que es el deseo sexual hipoactivo. Es esta charla diciendo que no había muchas investigaciones, o sea, no hay muchas investigaciones sobre el deseo a partir del 2016. ¿Por qué? Porque hay como una especie de estancamiento. Yo invito a empezar a tratar basándonos en la evidencia y a validar las terapias existentes. Al mismo tiempo, os invito, o sea, cualquiera que quiera obtener el cuestionario de SEA para usar este modelo terapéutico, lo puede bajar de la página web, totalmente gratis, es libre. Y aprovecho también, como muchos de vosotros vendréis al congreso de Flashes, importante congreso, en noviembre, un mes antes, no estaría mal, un mesecito por España, justo un mes antes tenemos las jornadas bianuales que tocan del Instituto Andaluz de Sexología y Psicología, que son una jornada de sexología clínica. Al cual pues me gustaría veros a alguna y alguno de los que estáis por aquí en esta jornada, empalmando las nuestras con las de Flashes. Pues un saludo y estoy dispuesto a contestaros a las preguntas, si puedo, a las preguntas que me hagáis. Muchas gracias por vuestra atención. Impecable, Paco. Muchas gracias, como siempre. Gracias por los tiempos, por poder gestionarlos de esta manera. Y la verdad que
las felicitaciones y la excelencia se te destacan todos los comentarios del chat y del Zoom. Si querés puedes poner para dejar de compartir la pantalla, así tenemos más grande. Y te voy a empezar a compartir algunas de las intervenciones que han llegado. Una participante pregunta si el cuestionario es autoadministrado. Sí, es autoadministrado. Perfecto. Acá Cuestionario preguntan si... se contesta muy rápido. O sea que se puede dar en la misma consulta, y le va a llevar 10 minutillos, 15 contestarlo. El cuestionario no sustituye a la historia clínica. Yo le tengo mucho afán a este cuestionario, pero no sustituye a la historia clínica. Y ya digo, lo que nos sirve es para corroborar que efectivamente haya estrés interpersonal, aversión o solo falta de deseo. Perfecto. También otra pregunta es si siempre la versión grave es el estadio final del deseo sexual hipoactivo. No, parece, Kaplan decía, no tenemos estudios. Kaplan decía, estamos hablando del 87, que era 1/3 de los casos. Yo en la práctica clínica veo gente, he visto gente, no mucha, no un caso frecuente. La mayor parte de mi experiencia clínica, no voy a hacer caso a las publicaciones, en mi experiencia clínica, la mayor parte de las aversiones van conjuntamente con una falta de deseo grave. Y pudiera ser o el final o incluso el principio, según lo miremos. Pero he visto casos de mujeres con una aversión que sí tienen ganas de estar con su pareja. O sea, tienen deseo. Y si su pareja no está, tienen ganas. Incluso se masturban. Pero cuando viene la pareja, clac, viene un bloqueo. Que casi siempre es generado por el olor, por ciertos gestos, pero la mayoría de estas mujeres lo refieren al olor, por eso hago ese hincapié en el olfato. Perfecto, perfecto. Acá preguntan, ¿qué pensás tú del uso de tadalafilo, sildenafilo o verdenafil como potenciador de la excitabilidad en la mujer con deseo sexual hipoactivo? Hombre, ahí empieza, a ver, con Viagra se hicieron 11 ensayos clínicos, con Viagra se hicieron 11 ensayos clínicos en mujeres y solo uno resultó positivo, el que dirigió Salvatore Caruso, solo uno. Bien. Ahora hay evidencia de que algún inhibidor de la fosfodiesterasa 5 pues, potencia la excitabilidad de la mujer. Personalmente creo que hay un componente de placebo importante, porque lo que hacen esos fármacos es hacer una erección del clítoris y aumentar la congestión vaginal. Cuando un hombre se ve la erección, le produce un efecto feedback positivo y se viene arriba. O sea, yo me veo la erección y digo, yo tenía un paciente mayor que 74 años al cual le había mandado tadalafilo y le digo, Juan, ¿cómo está usted? Y me dice, mucho mejor desde que me estoy tomando esto. Digo, ¿cuántas relaciones ha tenido? ¿Le ha ido bien? Dice, no, mire usted, no he podido tener relaciones porque mi mujer está muy delicada, le duele la cadera y no he querido forzarla. Bueno, entonces, ¿cómo te ves bien? Dice, hombre, es que yo me levanto y ahí está el tío. Tengo una erección cuando me levanto. Claro, eso le produce un feedback positivo, pero las chicas, o sea, vosotras, no veis la erección del clítoris. Y si alguna se la ve, pues que pida consulta. Pero no le produce ese efecto de feedback, sí le va a aumentar la lubricación y puede que al verse lubricada esa congestión discretamente le aumente la excitabilidad. O sea que yo no digo que no vaya a hacer efecto, que no haga efecto, pero que no va a ser una cosa muy resolutiva. Y si se hacen ensayos clínicos es muy probable que den positivos por una razón muy simple, porque siempre que intervenimos de alguna manera en una disfunción sexual, la gente mejora. Otra cosa es que se ponga bien. ¿De acuerdo? Perfecto, brillante. Otra pregunta, ¿qué sucede cuando a la paciente la enamora la persona dominante, pero la asimetría genera deseo sexual hipoactivo? Porque tiene que cambiar de pareja. Porque esa pareja no es un inductor adecuado del deseo. Una pareja, una
pareja dominante solo va a ir bien con una persona dependiente. Y va a ir bien dentro de que la estructura en sí misma es patológica, ¿no? Perfecto. Más preguntas, Paco. ¿El masaje de nariz, en qué momento se realiza? ¿Se indica el inicio de la intimidad o se indica que la mujer lo realice a solas con su fantasía? No, no. A ver, el masaje de nariz, o sea, si depende del caso. Si estamos empezando con una versión leve que no hay que hacer potenciación de la intimidad porque no hay problema de pareja, pues entonces vamos a empezar desde el principio. Entonces le indicamos que hagan lo que llamamos erotización sensual. Erotización sensual implica masaje, que es menos amasar, se emplea acariciar de distintas formas y se pueden usar, le decimos que pueden usar aceite, que pueden usar talco, que pueden usar flores, que pueden usar guantes de goma, guantes de lana, las distintas texturas, y le añadimos como si fuera una cosa más, y es fundamental el masaje de nariz. Como Perfecto. ese masaje no lleva inmediatamente después ninguna actividad sexual, porque el concepto de erotización sensual que usamos en el Instituto Andaluz de Sexología vendría a ser la focalización sensorial de Master y Johnson, pero con un componente distinto, metiendo lo que en psicología se llama intención paradójica, porque le decimos al paciente que no se debe excitar, sino relajar y concentrarse en el punto en que le tocan. Decimos, cuando te tocan la frente, imaginas tu frente, la visualizas, la sientes y la relajas. Se trata de que te relajes para acostumbrarte al tacto, pero no de que te excites porque no estamos en esa fase. Entonces, al quitarle la ansiedad de ejecución, de tener que excitarse o de verlo tan sumamente sexual, que es lo que les echa atrás al aversivo, pues va a ser el masaje de nariz bien. Y sin darse cuenta va a estar rellenando su memoria olfativa y va a estar afrontando su memoria olfativa. Perfecto. Perfecto. Para la gente, una apreciación para la gente que no tiene problemas de pareja, no tiene problemas de excitabilidad a nivel individual y no tiene problemas pero tiene una aversión, le pedimos que se autoestimule en la fase de erotización orgánica, que se autoestimule oliendo al mismo tiempo en la cercanía los genitales de la pareja, la boca de la pareja, etc. Porque aquello que le da asco lo demuestran los autores de Jung, se llaman, que hacen una escala de asco y demás. Ellos comprueban que una persona es capaz de tomarse un vaso de agua con 3 gusanos dentro, mucho mejor si está excitada que si no está excitada. O sea, aquellas mujeres aversivas que tienen excitabilidad es más fácil de combatirlo porque la excitabilidad inhibe el asco. Y hay evidencia de eso. Perfecto. Perfecto. Bien, Paco. El amigo Franklin Spitia pregunta de Colombia, excelente como siempre, mi querido Paco. ¿Existe alguna base sólida para el manejo de la disfunción del deseo sexual en la mujer que esté basado en la evidencia? Hombre, sí. Hay, en casos etiológicos concretos hay evidencia sólida, por ejemplo, en la posmenopausia hay evidencia sólida del tratamiento con testosterona y del tratamiento como el propio Franklin emplea de la tibolona, ¿no? O sea, ahí hay evidencia contrastada y auspiciada por las asociaciones científicas. Y hay mucha evidencia de la eficacia, por ejemplo, de los pemifenos, que es un modulador selectivo de los receptores estrogénicos. Y dentro de las terapias sexuales hay varias terapias, la de McCabe, la de Triddle, que tienen sus números. Por ejemplo, McCabe soluciona pues, el 70 y tantos % de los casos, Triddle el 64%. Lo que pasa que son muestras propias, cortas, habría que hacer trabajos más consistentes. Lo que sucede siempre es que el trabajo clínico es muy complejo, porque el trabajo clínico psicoterapéutico, los que hacen terapia sexual en la clínica es muy difícil que al mismo tiempo escriban. No queda tiempo para escribir.
y los que escriben no ven pacientes. Con lo cual es un problema que tiene la ciencia médica en general y la sexológica en particular, porque la sexología tiene mucha práctica clínica, tiene mucha práctica clínica y los clínicos pues rara vez tienen tiempo para escribir e investigar. He hecho excepciones de Franklin Spitia que trabaja y publica. La excepción. Un crack, Franklin, un crack. Paco, pregunta Luciana, ¿cómo se trabaja con una mujer que no está en pareja y no quiere estarlo, pero su ausencia de deseo le preocupa? La verdad es que de esos casos yo he visto poquísimos. Poquísimos los puedo contar con una mano en 36 años de consulta, porque la mayoría, o sea, la inmensa mayoría de las mujeres que no tienen pareja, pues como que no le importa, porque no generan distrés, no generan la angustia de tener que cumplir con la pareja. Pero en los casos que se dé, pues potenciación de la erotofilia, o sea, trabajar la fantasía erótica, lectura erótica, visualización de imágenes eróticas antes de dormir y autoestimulación para tener un ritmo de deseo. La gente que mantiene un ritmo, la gente que tiene un horario, o sea, aquí vimos que en el 2003 que había un 14% de personas que tenían sexo a diario. Y una anécdota casi graciosa, ese 14% la mayoría dormía a la siesta. O sea, era gente que ya dormir la siesta es un lujo, vamos, que desconozco, ¿no? No sé en qué consiste, pero si tienes tiempo para dormir la siesta con tu pareja, pues se aprovechaban, tenían relaciones y echaban un sueñecito. Entonces, lo que tienen es un ritmo. Las parejas de larga duración que tienen sexo continuado casi a diario es porque tienen un espacio. De hecho, lo que más difícil, una de las herramientas fundamentales para trabajar en el deseo sexual hipoactivo es que las parejas generen un hueco, un horario para tener sexo, porque esa falta de motivación, cuando el deseo sexual hipoactivo es puro, no hay estrés interpersonal, una de las causas fundamentales es no tener tiempo ni de ocio ni de nada, con lo cual no encuentra el hueco, estás cansada y no ves el momento de ponerte. Perfecto. Perfecto. El amigo Uriel dice, buenos días, tardes desde Buenos Aires. ¿Se puede aplicar el DESEA en caso de pacientes sin pareja estable o con vínculos abiertos, parejas múltiples? Cuando, a ver, se puede aplicar, lo que pasa que el estrés se puede usar con parejas múltiples. De hecho, el trabajo de SEA, el que está publicado, se veía que la gente que tenía mejores niveles de deseo eran precisamente la gente que era poliamorosa, gente que se definía como poliamorosa. Entonces ahí no hay problema para pasarlo. En la gente que no tiene pareja, la parte del estrés interpersonal no tiene sentido porque pero puede pasar los otros ítems. Puede coger los ítems del deseo y los ítems de la aversión, no hay problema, porque el deseo tiene 3 bloques: aversión, estrés interpersonal, o sea, estrés con la pareja, y deseo. Perfecto. Perfecto. Ana Claudia pregunta, ¿el uso de tadalafilo actualmente en posmenopausia se sigue aconsejando? Yo creo que es una cuestión del clínico. Mal no va a ir. Mal Perfecto. no va a ir. En una Perfecto. mujer que lubrique poco, va a ir mejor. Ahora yo usaría mejor testosterona, prasterona, que no va añadido a tadalafilo. Perfecto. Otra pregunta, Paco, ¿podrías reforzar y detallar los efectos secundarios de la testosterona en la mujer posmenopáusica y contraindicaciones? A ver, el efecto secundario más importante es el acné y el hirsutismo, 8 y 12% respectivamente. Tras el uso de una liberación equivalente a 300 microgramos días, que sería la dosis fisiológica, durante 1 año y medio supone 1,7 kilos por masa muscular.
Estamos hablando de 1 año y medio usando testosterona, que no sé si considerar un efecto secundario natural, porque lo que hace es incrementar la musculatura. Pero los 2 efectos secundarios más importantes son acné e hirsutismo. Y bueno, y una contraindicación, aunque no se ha visto en ningún caso, o sea, no se ha visto que haya mayor incidencia de cáncer en mujeres con testosterona que en el grupo placebo, hay el mismo nivel de incidencia. Hombre, se actuaría con prudencia en caso de predisposición a los tumores hormonales, ¿no? No podemos olvidar que la testosterona se aromatiza y se convierte en estrógeno, parte de la testosterona. Perfecto, Pero Paco. esa sería la única contraindicación. Bien, excelente. Está saludando y felicitándote también Elena Sepúlveda desde Chile, te está mandando saludos. Un abrazo, La Elena. compañera. Y acá preguntan, gracias por este webinar, ¿queda grabado? ¿De dónde se puede acceder? Queda grabado, se accede en la página web de la Academia, que es academiasexología.org, y también en el canal de YouTube de la Academia, que si se quieren afiliar, y ahí ya también tienen toda la historia de los webinars de todos estos años. Paco, muy bien, bueno, hemos llegado a los tiempos. Agradecerte de sobremanera, como siempre, la colaboración, la participación, el apoyo también ante la Academia, toda la gestión. Sos un referente para todos los que te estamos escuchando, sin duda, y mandarte un abrazo grande. Pues un abrazo para ti, para todo el mundo que esté viendo esto. A ver si entre todos conseguimos que las mujeres, bueno, y también los hombres, vivan mejor. Y si en una salud sexual adecuada, la vida es muy triste, aparte de otras cosas, ¿no? Así que a ver si entre todos seguimos estudiando, seguimos investigando y seguimos promoviendo eso, una sexualidad saludable que hace a la sociedad mucho más igualitaria, ¿eh? Porque esto tiene muchas otras repercusiones. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Un lujo, Paco. Muchas gracias y nos vemos el próximo mes. Un abrazo grande. Adiós, adiós.